sometiéndonos a la voluntad del alfarero para poder dar buen testimonio. Amén. Gloria al Señor. Cuando se me asignó esta responsabilidad, uno siempre ora al Señor, pide a Dios, y siempre el Señor me llevó algunos versículos de la palabra del Señor, y quería yo por otro, pero el Señor siempre quiso guiarme hacia este tema. Amén. Creemos fielmente, amados hermanos, que quien, como nos hablaba la palabra del Señor anoche, que quien se para en este lugar a darnos una palabra lo hace de parte del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Siempre Dios da una palabra, y después nosotros vamos a coincidir que esa palabra que Dios habló por fulano o por sultano venía de parte del Señor, y que muchas veces hacemos caso omiso porque no nos gusta o no nos agrada a la persona como tal. Amén. Pero la palabra del Señor no podemos dejarla caer a tierra, como Samuel, que siempre cogía, agarraba lo que Dios tenía para él a través de su palabra. Gloria al Señor. ¿Cómo les dije que era el tema? Gloria al Señor, aleluya. A veces en la congregación toca como en las escuelas, hacer, repetir, cuando uno está en la escuelita, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan cuando iban a la escuelita? Amén. La profesora le decía: niño, 2 más 2, ¿cuánto es? 2 más 2. Entonces la profesora le decía, le hacía 4 palitos o 4 bolitas, le decía: vea, si tengo 2 bolitas acá y tengo 2 acá, y tú las cuéntalas todas, ¿cuántas te da? 1, 2, 3 y 4. 4, el resultado es 4. Y al rato volvía la profesora a volver a preguntar, y ya el niño se le había olvidado, ¿verdad? A nosotros pues seguimos siendo como niños, ¿verdad? Seguimos siendo personas adultas ya, pero seguimos con una naturaleza humana. Gloria al Señor. Que por lo tanto hay que repetir para no olvidar lo que se nos ha enseñado. Amén. Gloria al Señor. Esa palabra someter nos habla, gloria al Señor, o se traduce de la palabra del griego hipotazo. De acuerdo al diccionario griego, el verbo someter es un término que significa poner cosas en un orden al mando de otra. Amén, ¿estamos de acuerdo? Someter es aceptar la voluntad o autoridad de otros o de otras personas. También someterse es darse o verse por vencido a obedecer o seguir la voluntad de otro. Amén. Gloria al Señor. Es sinónimos de someternos, es rendirnos, es humillarnos, es sujetarnos, es conquistar. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una diferencia entre someterse y sujetarse. Amén. La sumisión es una actitud interna, es una actitud del corazón. Amén. Y la sujeción es un acto externo de conformidad. O sea, en realidad, gloria al Señor, la sumisión debe ir ¿dónde? En nuestro corazón, para poder dar un resultado externo, ¿verdad? Se ha dicho, la palabra nos enseña y dice que de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. Amén. Quizá nosotros podríamos hablar de sujeción, podríamos hablar de sometimiento, y podríamos dar una cátedra muy elocuente en cuanto a eso se refiere. Pero si yo no me sujeto realmente a lo que estoy hablando y diciendo, pues simplemente van a ser palabras vanas. Amén. Simplemente va a ser, como dice la palabra, como címbalo que retiñe. Gloria al Señor, porque no va a haber un fruto de lo que nosotros profesamos y decimos. Gloria al Señor. Por eso esta palabra nos habla aquí en este libro de Jeremías. Quise que fuésemos aquí
porque la palabra dice que vino esa palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Cuando estudiaba esa palabra me llamaba la atención que es como esa parte que Dios le dice a Jeremías: no en cualquier lado yo te voy a enseñar. Tenía que ir a un lugar, gloria al Señor, que era perfecto para él ilustrarle, para él enseñarle, para que Jeremías conociera lo que realmente Dios quería darle a entender, a conocer a Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando yo estudiaba esa palabra, yo decía: qué bueno es Dios, porque a veces hay gente que nunca se congrega, nunca lee la palabra, nunca tiene una comunión con Dios, pero es la típica gente que se la pasa diciendo que Dios le habló. Amén. Que Dios le dijo, que Dios le mostró. Y ¿sabe qué dice la palabra de tales personas? Pero si hubieran estado en mi secreto, otra sería la realidad. Pero esa palabra nos habla y dice que él le dijo que fuese a la casa del alfarero. Cuando Dios quiere hacernos oír su palabra, ¿a dónde nos lleva? A su palabra. Pero también nos lleva a su casa. Gloria al Señor. Allí para hacernos oír su palabra. Entonces él le dice: vete a la casa del alfarero. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Allí había un alfarero. Un alfarero es aquella persona que trabaja el barro. Gloria al Señor. Esa greda, o acá le dicen arcilla, ese barro que hay que procesarlo y que hay que hacer a pasarlo por un proceso, porque cuando usted lo saca de la tierra está áspero, no se puede manejar. Gloria al Señor. Y que al entrar, al tomarlo el alfarero en sus manos, lo entra en un proceso. ¿Y sabe cómo se llama ese proceso? Sometimiento. Amén. Gloria al Señor, porque ese barro o esa greda o arcilla, como usted lo quiera llamar, entra en ese proceso. Y quizás cuando usted cava en la tierra y saca esa arcilla, la lleva y usted la toca y está dura, está rústica. Pero como dice la palabra del Señor, allí había un alfarero, una persona que es especialista en trabajar el barro. Porque cada persona, Dios le ha dado un talento en sus manos, ¿verdad que sí? Quizá usted se puede preguntar en esta mañana: ¿y qué talento tengo yo? ¿Y qué es lo que Dios me ha entregado? Pues mire dentro de usted y vea el arte que usted puede hacer, y que usted sabe que por más que otra persona lo sepa hacer, usted es incomparable, porque ha sido algo que Dios le ha entregado a usted. Así pasa con ese alfarero. Gloria al Señor. Estaba labrando el barro, trabajando allí en su máquina, en la rueda, poniendo el barro. Usted ha visto que hay personas que hacen algo que llaman, bueno, aquí le dicen gelatina de pata, ¿verdad? Y dicen, yo nunca lo he visto, pero por allá en mi tierra hacen algo que llaman las melcochas, y es que la tira para allá, la coge, la vuelve y la tira, la coge, la vuelve y la tira, y la va procesando hasta que da el punto. Gloria al Señor. Así pasa, gloria al Señor, con los que saben trabajar, labrar el barro, ¿verdad? ¿Cuántos han visto vasijas de barro? Usted sabe que nuestros antepasados cocinaban no en las vasijas que hoy cocinamos nosotros. Antes no usaban Royal Prestige, ¿verdad? Antes usaban vasijas de barro labradas por alfareros. Y que esas vasijas las hacían esas ollitas. Todavía hay algunos lugares que usted va y ve esas ollitas con esas tapitas tan bonitas. El hermano del Perú, el hermano Rodolfo González, enseñaba un día, yo oía su enseñanza y decía que las mejores vasijas para cocinar los seres humanos eran las vasijas de barro.
porque las nuevas vasijas, como lo es el aluminio, el acero y todas esas vasijas, sueltan unas sustancias que van siendo perjudiciales para la salud. No hace una vasija de barro porque está hecha de lo mismo de nosotros, ¿verdad? O sea, compatimos. ¿Cómo se llama? Hay compatibilidad. Amén. Entonces, esas vasijas que ese alfarero hace, gloria al Señor, cuando Jeremías va y ve a ese alfarero trabajando en esa rueda, dice, pero la vasija que él estaba haciendo, que él hacía, se echó a perder en su mano, o sea, se fraccionó, se rompió, gloria al Señor, adorado sea el nombre del Señor, y volvió y la hizo otra vasija según a él le pareció hacerla. ¿Está bien? Eso no sirve para una olla, lo voy a convertir en un florero, pero que sirve este barro. Amén. Cuando nosotros vemos y damos una aplicación a la vida espiritual, gloria al Señor, nosotros podemos ver que el alfarero, cuyo alfarero, nuestro alfarero es Dios, y que nosotros solamente somos como ese barro, y que algún barro ya está siendo procesado por la mano del alfarero, algo otro apenas está siendo cavado, apenas empieza a cogerlo, a tomarlo, gloria al Señor, pero hay otros que ya hay una vasija allí procesada, hecha, gloria al Señor, pero ¿sabe qué pasa con esa vasija? Esa vasija en muchas ocasiones se ha echado a perder, se ha roto, se ha desbaratado, gloria al Señor, pero esa vasija está en la mano del alfarero. Es decir, que nuestra vida, por más, gloria al Señor, que quizás muchas veces se haya roto, nuestra vida espiritual, en muchas ocasiones muchas personas han fallado o hemos fallado a Dios, hemos echado a perder la vasija que ya Dios había formado en nosotros, gloria al Señor, y llega el momento que Dios dice, listo, te partiste, pero vuelve y coge, dice la palabra del Señor, pero él volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, porque Dios no carece de recursos. Se está hablando aquí de un alfarero secular, pero nosotros estamos hablando del alfarero, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del alfarero por excelencia, y que toma todo el barro, porque todos somos ese barro, y hace una vasija según al Señor le parece hacerla. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Él toma ese barro, lo somete, ¿verdad? Por eso el tema, sometiéndonos a la voluntad del alfarero. Estamos en un año de testimonio, y esta parte del testimonio es muy importante. Ya lo decía nuestro hermano David, la hermana Génesis, que esa parte del testimonio tiene una influencia poderosa. Amén. Porque hay personas que no leen lo que usted dice, sino lo que usted hace. Amén. Entonces, cuando hablamos de esta parte del testimonio, del sometimiento, gloria al Señor, es que realmente para poder dar lo uno necesitamos hacer lo otro. Para poder dar un buen testimonio necesitamos someternos a la voluntad de Dios, someternos a su palabra, someternos a sus dichos, gloria al Señor, porque triste y lamentablemente hoy nosotros encontramos pueblo quizás de Dios, que dice, yo me someto a Dios pero al hombre no. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Gloria al Señor. Y a veces escuchamos personas que dicen, yo a esa persona no me sujeto. Pero la palabra nos habla, y yo quiero que vayamos por la palabra. La Biblia nos habla a quiénes y quiénes debemos estar sujetos. Todas las personas debemos estar sujetos a otros. Amén. Hablamos, por ejemplo, en el vínculo familiar.
los hijos estamos sujetos a los padres a Dios, aleluya. Es decir, que cuando Dios estableció autoridad, Dios no quiso que nadie estuviésemos por ahí con actitud de no sometimiento, ¿verdad? De hecho, la palabra habla y nosotros podemos ver a través de la palabra que cuando Dios hizo la creación, también hizo al hombre, ¿verdad? Y lo puso a que señoreara sobre todo lo que él ya había creado, ¿verdad? Colocó una autoridad para la creación, pues después de él, porque él es la máxima autoridad, ¿verdad? Pero creó al hombre y le dijo: señoree sobre todo, señoree sobre los peces, señoree sobre todos los animales, sobre todos los frutos, sobre todo señoree usted, o sea, gobierne usted. Gloria al Señor. Lo dotó, lo capacitó y lo puso a gobernar lo que Dios había creado. Gloria al Señor. Y de allí Dios le hace a su amada compañera y también le dice: ella va a ser tu ayuda. Amén. Gloria al Señor. La palabra nos habla que cuando el enemigo vino y logró su cometido, que era engañarlos, dice la palabra del Señor que él vino sutilmente y metió una verdad a medias, o quizás tergiversó la verdad para hacer que ella dudara de lo que Dios le había dicho. Amén. Porque simplemente hubo una falta de sujeción. ¿Cierto que sí? Notamos que el Señor le dijo: no podéis comer de tal árbol. Y alguien vino y le dijo: ¿quién le dijo que no podía comer? Si puedes comer. Entonces, ¿qué hizo? Se salió de la sujeción, ¿verdad? Hizo no como la autoridad le había dicho, sino como otro vino y le pareció mejor hacerlo. De ahí vino la caída del hombre, el engaño del hombre. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Hubieron dos cosas trascendentales que pasó con la caída del hombre. Yo, como es escuela dominical, yo puedo preguntarle a usted, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó? A ver, por aquí, por esta fila. Entró el pecado. Por aquí. Hermano Jorge, que está que se habla. ¿Cuáles fueron las dos cosas que ocasionaron la caída del hombre? Uno solo: la desobediencia. ¿Qué más? Por acá la entrada del pecado, la muerte espiritual. Desde luego, una de las primeras cosas que entró con la caída del hombre fue la muerte espiritual. Y lo segundo que logró el diablo, que el Señor lo reprenda, fue una mente distorsionada, una mente dividida. Gloria al Señor. Porque cuando Cristo creó, el Padre creó al ser humano, lo hizo con una mente íntegra, ¿verdad? El hombre no sabía que era pecado, que esto o aquello era pecado, que hacer tales y tales cosas era pecado. No, porque estaba en una mente limpia, transparente, honesta. Gloria al Señor. Pero ¿qué hizo que en la mente del hombre empezara a ver lo que era bueno y lo que era malo, lo que era pecado? El pecado, la muerte espiritual que vino al ser humano. Entonces, de allí es que la mente del ser humano es una mente distorsionada, ¿verdad? Por eso, ¿qué quiere Dios con nosotros? Que tengamos una mente íntegra. Amén. Que todo lo que usted y yo hacemos lo hagamos íntegro. Que a veces el ser humano cree, y mucho pueblo de Dios cree, amados hermanos, que por ejemplo ir a hacer algo fuera, puede ser la universidad, el colegio, todas las actividades que humanamente los seres humanos hacemos, que eso no hace parte de su vida integral. ¿Y usted qué dice? ¿Que sí o que no?
¿Qué dice hermano Gerardo? Que sí, por acá. ¿Ir a jugar fútbol hace parte de su vida integral? Hermano Jason, ¿usted cree que sí? ¿Está seguro o duda? Sí hace parte, porque es que usted no se va a salir de su ámbito espiritual por ir a jugar un partido de fútbol, ¿cierto? Por ir a compartir con su familia que no es cristiana, ¿verdad? Que de pronto lo invitaron a un almuerzo, a una cena, y entonces no, como voy para allá, entonces Cristo no va conmigo. Yo no tengo que tener el temor de Dios. Allá yo puedo tomar, allá yo puedo bailar, allá yo puedo hacer todo eso. Pues no, uno no lo hace, porque eso hace parte de nuestra vida íntegra, ¿verdad? Porque el mismo Dios que nos ve en la iglesia es el mismo Dios que nos ve en el trabajo, en la universidad, en el compartir con su familia, ¿verdad? En el estar allí, gloria al Señor, en un partido de fútbol, en lo que usted vaya a hacer, gloria al Señor. Eso hace parte de nuestra vida integral, gloria al Señor, de la vida de que profesamos nosotros ser cristianos. Pero ¿qué quiero decir con esto, amados hermanos? Que una de las cosas que el enemigo quiso hacer fue someter, pero no un sometimiento mutuo, porque yo quiero decirle que cuando hablamos de someter, la Biblia nos habla, por ejemplo, en Efesios 5:20. Vamos a ir un momento allí, gloria al Señor. Efesios capítulo 5, el verso 20. ¿Cómo dice? A ver, ¿quién lo encontró? No, 21, perdón. 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Ese sometimiento habla de algo mutuo, ¿verdad? La Biblia aquí habla y da un claro ejemplo. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algo que nosotros podemos ver es que cuando uno se casa, no es que usted entre bajo un látigo o un yugo o un subyugar de ese hombre, y que la Biblia como tal, hay quienes dicen, el feminismo dice que la Biblia es un libro machista porque habla de que una mujer debe estar sujeta a su esposo, pero la Biblia habla de una sujeción mutua, de ceder, ¿verdad? De nosotros ceder parte. Por ejemplo, supongamos que un joven se casó y dice, bueno, se casaron, y cuando viene el matrimonio, aquí se quita toda hipocresía en el matrimonio, se cae. Amén. Porque el noviazgo como tal es una hipocresía, porque allí no hay gritos, allí no hay malas caras, allí todo es color de rosa. Pero cuando ya se consolida el matrimonio, sale a flote la verdad. A mí eso no me gusta así. ¿Y por qué usted hace eso así? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allí? ¿Verdad? Y si hubiera sabido eso, yo no me había casado contigo. Y hay matrimonios que se desbaratan instantáneamente. ¿Por qué? Porque realmente allí sale a flote lo que hay realmente en el corazón. Pero en Dios no es así. Tiene uno que ser sincero. Gloria al Señor. Y esta palabra que habla de someterse, no quiere decir que el muchacho vaya a decirle a la muchacha: qué pena, mija, pero a mí esos frijoles así no me gusta, te los comes tú, porque a mí eso no me gusta. Y como la Biblia dice que la señorita tiene que estar sujeta a él, ¿cierto? Entonces, ¿qué le toca a esa niña? Mire a ver qué hace con esos frijoles y prepárele otra cosa. ¿Ustedes creen que eso es sujeción? No. ¿Por qué? Porque ahí se trata de ceder. Ahí va el sometimiento incluido. Usted le dice: bueno, a mí no me gustan los frijoles así, pero yo me los voy a comer por respeto a ti. Y yo le cedo. O sea, no es imponer, es ceder, ¿verdad? Es decirle: está bien, y se llega a un mutuo acuerdo para ver una sujeción. Gloria al Señor. Lo mismo la esposa. Es que a mí no me gusta como usted se peina, pero antes no se lo dijo.
usted se tiene que peinar así porque así es que me gusta a mí y a mí no me gusta verlo así. Y entonces él dice, bueno, pues será ceder a peinarme como ella dice, ¿cierto? Bueno, está bien, es que a mí me ha gustado toda la vida así, tú me conociste, bueno, está bien, yo me voy a peinar así, pero, o sea, es un mutuo acuerdo. O sea, son cosas, es un ejemplo que yo le estoy poniendo, pero no porque las cosas sean así, pero es el someterse, va a ceder nuestra voluntad a la otra persona. Por ejemplo, en las fuerzas militares, bueno, yo nunca he ido, pero he escuchado y veo, gloria al Señor, que cuando un señor de esos se para ahí y le dice FIR, y todos esos soldados así, vean, marchen, y ellos marchan. ¿Qué más les dicen? ¿Qué más, hermano Camilo? Gloria al Señor. Entonces es un montón de gente la que tiene ahí adelante, pero ¿sabe quién nos está gobernando? Un solo hombre. Toda esa persona están sujetas a lo que Él les dice. Levante la mano y todos levantan la mano. Baje la mano, todos la bajan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está sometiéndose a la voluntad de lo que otro le está diciendo. Y hay del que no obedezca, ¿cierto? En las fuerzas militares. Si alguien le dice, tiene 10 días para ir donde su mamá y regresar, pero si no quiso regresar a los 10, sino que quiso regresar a los 15, eso qué problema, ¿no? Eso no es como nosotros queremos, porque allí estamos sujetos a una autoridad. Y de hecho todos, la palabra dice que someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque como estamos hablando de la iglesia de Cristo, ninguno nos sometemos a cosas que no tienen sentido, sino que, por ejemplo, a ver, los sugieres dónde están, la hermana Mary y el hermano Gildardo. Si usted ve a la hermana Mary y al hermano Gildardo, de pronto habrá alguien, claro que no, eso no es porque sea así, sino es por un ejemplo que yo le coloco a usted. Si alguien dice, el hermano Gildardo me cae bien gordo, yo a ese sí no me le someto. A mí que me lo diga el hermano tal o la hermana tal, o que me lo diga el pastor, pero al hermano Gildardo no, señor. El hermano Gildardo es una autoridad, ahí donde está, en ese momento es una autoridad. Y si el hermano Gildardo va y le dice a usted, hermano, por favor siéntese allá en la primera silla, ¿qué tiene que usted hacer? Usted le dice, no señor, a mí allá no me gusta y a mí no me ponga allá, y qué pena, yo me quedo acá, y si no yo mejor me voy de aquí. ¿Cierto? Hay gente que contesta así. Pero ¿sabe qué estamos haciendo? No sujetándonos a una autoridad. Amén. Y a veces nosotros decimos, no, pero si es que yo me sujeto a la autoridad. Pero cosas tan simples como esas, que el ujier le diga a usted, hermano, siga por allí, siéntese allí, y usted le diga, no me gusta allá, me hago aquí. Eso ya es desobedecer. Y estamos diciendo, ¿y en qué no nos sometemos? ¿Verdad? ¿En qué? Simplemente empezamos por cosas simples. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Aleluya. Y como ya les decía, pone un ejemplo muy claro de la sujeción. Las esposas debemos estar sujetas a nuestros esposos como a vuestros maridos, porque aquí coloco un ejemplo y dice que así como la iglesia está sujeta a Cristo, nosotros a quien nos sometemos, al Señor, a su palabra, a su voluntad, a sus designios. Nadie de los seres humanos estamos en la autoridad de salirnos, de hacer lo que querramos, porque el sabio Salomón decía, anda en la vista de tus ojos, dele gusto a su corazón, haga todo lo que usted quiera, hágalo, pero sabe que un día Dios te va a juzgar. Y la gente sabemos eso. La gente, hoy en día hay muchas corrientes filosóficas, corrientes como lo es el feminismo, como lo es la ideología de género y todas esas otras cosas, ideologías que han sacado el ser humano. Porque yo quiero decirle, amados hermanos, que el ser humano ha querido siempre, o el enemigo usando al ser humano, ha querido siempre echar abajo la ley, los estatutos, los mandamientos de Dios para implantar lo suyo propio, ¿verdad? Y por eso muchas personas que usted ve hoy en día, es decir, en su mayoría el ser humano no quiere someterse, y menos a la palabra de Dios, porque incluso dentro del pueblo del Señor dice, someterme yo a tal cosa, eso nunca lo haría.
Pero ¿sabe cómo lo hace uno? Uno cede, porque si la Biblia me dice que yo debo ser santo, que para agradarle a Él debo someterme a su palabra, yo no lo hago obligada ni obligado. Yo creo que quienes estamos y quienes servimos y amamos a Dios no lo hacemos porque alguien nos lo implantó, o porque es que la iglesia del movimiento o la iglesia tal implantó tal ley. No, yo lo hago con gozo, yo lo hago con amor, porque es Dios quien nos enseña a someternos a su palabra con gozo, con amor. Y uno ama lo que Dios nos ha, los designios, las ordenanzas, lo que Dios ha establecido. Uno aprende a amarlo y se somete con gozo, con alegría. Pero si hay algo triste ver dentro del pueblo del Señor, gente quejándose: hermano, es que yo me pongo esta falda porque allá dicen que me debo poner una falda. Es que yo me dejé el maquillaje porque allá me lo impusieron. No, aquí no se le impone nada a nadie. De hecho, Cristo nos llamó a libertad, porque la Biblia dice que a libertad fuiste llamado. Cristo nos compró para que seamos libres. Y estar libres, amado hermano, amada hermana, es despojarnos de lo que a Dios no le agrada. Hermana querida, gloria al Señor. Hablo con las hermanas, gloria a Dios, que han sido lavadas con la sangre de Cristo, comprada con las amigas. Aquí no se impone nada a nadie. Nosotros nos sometemos. Yo sé que el día que Dios haga una obra en su corazón, usted va a dejar cosas y las va a tener, como hizo el apóstol Pablo, las va a tener como basura, porque usted va a decir: si esto no le agrada a mi Cristo, si esto no le agrada a mi Señor, yo lo dejo a un lado. Cuando uno se casa, gloria al Señor, con la persona que ama, y esa persona no le gusta, por ejemplo, ¿qué no le gustaría? El café, eso está difícil por acá. Pero a él le gusta y a mí no me gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me someto y le hago su café. Amén. Y bien rico. Amén. Pero no es porque él nos tenga subyugada, ni porque yo viva bajo una esclavitud. Claro que no. Cuando uno ama al Señor y venimos a su palabra y tenemos un encuentro con Él, lo que yo hago para Él, lo hago con gozo y con alegría. No, nadie me lo ha implantado. Yo, cuando no conocía al Señor, uno usa atuendos y cosas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Pero cuando uno viene al Señor, nadie me tuvo que decir: hermana, usted tiene que dejar eso, tiene que ser aquello. Porque cuando uno tiene un encuentro con la santidad de Dios, cuando usted tiene un encuentro con Dios, con su palabra, cuando usted empieza a leer la palabra y el Espíritu Santo empieza a darle ese testimonio, ¿verdad? Esa enseñanza a su vida, usted dice: esto no agrada, me despojo de esto, me someto a lo que la palabra dice. Y usted va a encontrar dentro de las congregaciones gente felizmente, porque aquí, ¿quién está amargado? El diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Todos estamos felices de pertenecer, de someternos a lo que Dios dice en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, amados hermanos, es tan horrible la distorsión de la mente, como el enemigo ha logrado incursionar en la mente y el corazón del ser humano. Y algo que Dios trató tanto esta mañana a mi corazón, hay un pasaje en la escritura, lo tuve que buscar, porque algo que Dios trataba el corazón, y es: yo por un momento, mientras cantábamos la adoración, y dice la palabra, esos himnos que cantaron realmente tienen un contenido bíblico maravilloso, y qué bueno que todos nuestros himnos que cantásemos fueran así, porque hoy en día se hace, las personas, el pueblo, mucho pueblo ha traído cosas nuevas, ¿verdad? Y recuerde que nuestros himnos, nuestros cánticos deben tener ese contenido espiritual y bíblico. Y en el Apocalipsis habla y dice que Juan vio, y Juan lloraba, y todos lloraban porque no había alguien que fuera digno de abrir el libro, ¿verdad? Entonces, cuando usted deja que su mente se traslade allí, entonces
cuando lloraban y dice que nadie era digno, pero aparece el Cordero inmolado, el Cristo poderoso, y dice: he aquí hay uno que es digno de abrir el libro, he ahí el Cordero de Dios, el inmolado, Él es digno de abrir. Bendito el nombre del Señor. Y cuando cantábamos ese himno, el Señor me llevó a un pasaje, pues no exactamente al pasaje, pero lo trajo a mi mente. Y es que cuando el diablo logró engañar al ser humano, ¿qué hizo él? Él tomó el poder, lo arrebató, lo tomó en sus manos, ¿verdad? Y ciertamente dijo, como él ya había sido destronado, revelado, él creía que podía venir y hacer con la raza humana lo que él quería hacer. Pero algo que me trasladó en esta hora, en esta mañana, y es que yo me imaginé cuando Cristo iba hacia la cruz, hacia el Gólgota, aquel lugar donde lo crucificaron. Quizás ese maestro golpeado, lacerado, agonizando, su sudor impresionantemente cansado, y yo me imaginé por un momento, perdónenme que yo sea tan imaginativa, pero yo me imaginé a un personaje allí, vea, con el acta en sus manos, diciendo: muerto este, gobierno yo la raza humana, haré lo que yo quiera. ¿Cierto que sí? Será como yo diga. Y allí yo me imaginaba al maestro caminando, yendo, pero alguien feliz por lo que estaba aconteciendo. Pero algo que me quebrantó tanto y que yo pude ver y sentir es como el amor de Cristo tan grande, su perfección, su grandeza, su amor, era tan soberano, era tan grande, que a pesar de la carga tan terrible que estaba llevando, no se rindió. Él caminaba, aunque no caminaba a pasos agigantados, quizás sus pasos eran lentos por el peso, por toda la carga que llevaba, por la cruz que cargaba, gloria al Señor, pero él caminaba seguro, él caminaba confiado, él caminaba, él iba y decía, él quizá en su mente no hubo lugar para claudicar y decir: tiro esto y que el diablo haga lo que quiera. No, él estaba seguro de lo que hacía, él estaba seguro de su amor por usted y por mí. Y entonces él va y lo crucifican, gloria al Señor. Y dice la palabra que fue ya cuando él murió, lo tomaron, lo llevaron, lo enterraron, encima de su tumba colocaron una gran roca, gloria al Señor. Pero al tercer día el maestro, dice la palabra del Señor, que él resucitó, él se levantó de esa tumba y él se paró con la autoridad del Padre que le había dado, gloria a Cristo, y fue y se enfrentó a su enemigo. Y dice la palabra que tomó, le arrebató, le quitó de sus manos el acta, gloria al Señor, el acta de tu culpa, el acta de mi culpa, esa acta que tenía para arruinar su vida. Y yo quiero decirle que hay momentos en la vida del creyente que el enemigo nos pone contra el piso y dice: tengo el acta de sus pecados, mira lo que hiciste, lo que estás haciendo, de ahí no te puedes parar. Pero ciertamente llegó Cristo y le dijo: quítate de ahí, hágase a un lado, porque él le arrebató el acta. Mire lo que dice la palabra del Señor: y vosotros, estando muertos en pecado, gloria al Señor, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Dice Colosenses capítulo 2, el verso 13. Dice: os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos
pleitos que había contra ti y contra mí. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice que Él anuló esa acta. Gloria al Señor. Y que Él no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo no he de yo someterme a Él si Él pagó el precio por mí? Si Él lo hizo todo por mí y por ti, ¿cómo no hemos de someternos a su palabra? ¿Cómo hemos de decir, como dicen las corrientes mundanales, que la Biblia es un libro machista, que no tiene compasión, que quiere subyugar a las personas? Y yo quiero que me levante la mano si aquí hay alguien subyugado por la palabra. No, aquí lo hacemos con gozo y con alegría. Nos sometemos al Dios de la palabra con gozo y con alegría. Dice su palabra, gloria al Señor, cuando nosotros nos sometemos los unos a los otros, lo hacemos en el temor de Dios. Amén. La palabra habla y dice en Primera de Pedro 2:13. Vamos a ir por la palabra, gloria al Señor, y alabe al Señor que Él está en medio de nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 13, dice la palabra del Señor: ¿por causa de quién? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey o a superior, pero sujétese. Como les decía, ninguna autoridad está puesta por estar. Un policía, a cualquier persona de ellos, en realidad son una autoridad. Y toda la raza humana estamos sujetas a autoridad. El ser humano quiere salirse de toda autoridad, quiere hacer lo que él quiere. A mí usted no me viene a mandar, a mí usted no me viene a implantar, a mí usted no me viene a decir, yo a usted no me le sujeto, yo no hago como usted quiera. Y de pronto, si es el jefe, le dice: muchacho, haga esto aquí así, y va y lo hace como a él le parece. Joven, pero no le dije que lo hiciera así. No, pero es que a mí me parece que así queda mejor. Eso es una persona que no está sujeta a autoridad. Amén. Que le dice de pronto, gloria al Señor, que la ley de tránsito dice que no debe adelantar en curva, pero adelantó, y que ocasionó un accidente. Pero ¿quién le dijo a él? ¿Quién se opone con esas mentes cerradas que dicen: no, es que yo hago como yo quiero? El mundo hoy vive así. Nadie se quiere someter, y menos a Dios, menos a su palabra. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué es lo triste de ver aquí, amados hermanos? O sea, esto Dios nos lo dice a través de su palabra, que nos sometamos. Pero lo triste es ver cómo aún en el pueblo del Señor nos cuesta someternos a la palabra, a la autoridad, a lo que Dios dice en su palabra. Nos cuesta. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Dice la palabra aquí, el verso, aleluya. Pero dice, porque esa es la voluntad de Dios, el verso 15, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea, en Cristo somos libres. Y esa libertad no se le otorga a usted y a mí para hacer lo que nosotros queremos. No, es una libertad que nos hace libres de pecado, de culpa, pero que nos lleva, que esa libertad nos lleva a someternos a la voluntad de aquel que llevó nuestra culpa, que lavó nuestro pecado, que nos hizo libres en él. Gloria al Señor. Que no usemos esa libertad como pretexto para hacer lo que a uno se le dé su buena voluntad. Es someternos a la voluntad del Señor. Así que nadie, como decía un hermano, ninguno somos rueda suelta, ¿cierto que no? Si es el esposo, tiene una esposa que debemos consolidar esa familia. Si son los hijos, si es
las personas que tiene usted a su cargo. Si usted está en un colegio, en una universidad, sepa que así ese profesor o esa profesora no sea nada humanamente en sangre suyo, pero es una autoridad y debe someterse a ella. Amén. Gloria al Señor. Sabe que por falta de sometimiento han sucedido cosas horribles. Usted ha oído esto a través de las noticias, que de pronto en la vía hay un policía y le dice, le para un carro, le dice alto, deténgase, o simplemente le hace una señal de pare. Y si el fulano de tal dice no quiero parar, no se me da la gana de parar, arranca. Han habido hasta muertes por eso, porque en muchas ocasiones el policía tiene que disparar o se ocasiona un accidente y alguna cosa así, por falta de sujetarse, someterse. Entonces todos debemos estar sujetos a esa autoridad. La palabra ahí mismo nos habla en el verso 18. Dice criados, porque es que aquí hay palabra para todos, ¿verdad? Para las esposas, para los hijos, para los criados, para todos, amén. Dice criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos. No sé si usted alguna vez ha experimentado personas que cuando usted tiene compañeros de trabajo, de estudio, que la autoridad, sea jefe, jefa, lo que sea, viene y le dice, por favor hagan esto así. Entonces sí, cuando está ahí todo marcha a la perfección y el jefe da la espalda y todo se hizo como se quiso. Que yo voy a hacer eso, que lo haga otro. Entonces mire que la palabra nos enseña, porque uno se encuentra con personas así. Dice que con todo respeto a vuestros amos, o sea, que nos sometemos, que nos sujetemos con todo respeto a ellos. Gloria al Señor. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque hay jefes quizás que son enojones, que son estrictos, y eso es bueno. Cuando un jefe es estricto, uno aprende, ¿verdad que sí? No como el jefe blandengue que deja lo que hagan los trabajadores. Bueno, las cosas se hacen así, pero no hágalas como usted quiere. No, tiene que uno, las cosas se hacen bien, amén. Y más si es para el Señor. Por ejemplo, cuando uno le dice por ejemplo, en el caso mío que estamos con las damas, uno le dice a las damas, hermanas, vamos a aprendernos un versículo. Entonces la hermana se aprende el versículo, pero no sabe ni dónde queda, ni qué capítulo, ni qué libro, ni qué versículo. Simplemente se aprendió el contenido. Eso es aprender una verdad a medias, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer? Exigir, apréndetelo bien. Lo mismo pasa, y hay gente que le dice a uno, ¿cierto, hermana Nuri? Que uno es muy cuchilla. Gloria al Señor. Pero no se trata de ser uno, lo que uno quiera hacer malo, no, sino de cuando la persona está con un corazón afable y apacible y quiere someterse, dice, voy a aprender. Yo no sé, pero lo voy a aprender. Yo lo hacía así, pero lo voy a hacer como usted lo hace. Eso es someter, es ceder lo suyo a la otra persona. Gloria al Señor. Y lo hacemos ¿cómo? Con amor. No solamente a los amos que son buenos y afables, sino también a los que son difíciles de soportar, porque ahí estamos dando, vea hermanos, como estamos en un año de testimonio, aquí también damos testimonio. Porque de pronto el jefe dice, Jason, haga esto así, vaya allá, esto allá. Entonces, perdone que lo ponga de ejemplo. Entonces el hermano Jason dice, ahorita no voy, después voy. Llegó el jefe, muchacho, ¿usted por qué no fue a llevar ese pedido? ¿Qué le pasa? ¿Usted por qué no hace caso? Eso lo necesitaban ya. No, ya voy a ir. Entonces el jefe dice, y este es que evangélico. No dicen que los evangélicos son obedientes, son sumisos, son responsables, ¿cierto? ¿Cómo está dejando su testimonio? Por el piso. Aunque quizá usted ni siquiera le ha predicado a ese jefe, pero el jefe sabe que usted es cristiano. Por su manera de hablar, por alguna cosa lo sabe. Y entonces
el jefe empieza a dudar, no, pero esta gente está mal, ¿cierto? Es dar mal testimonio, no solamente con los de adentro, sino también con los de afuera. Cuando nosotros, le decía yo una vez a un pastor de un líder que teníamos, y él decía una cosa y luego resultaba haciendo otra. Entonces un día yo le dije al pastor, vea, es que él dice una cosa, él piensa una cosa, dice otra, pero hace otra. Entonces no coordina las cosas. ¿Y qué tenemos que hacer? Para poder dar testimonio tenemos que coordinar lo que pensamos con lo que decimos, porque si usted está pensando una cosa pero dice otra, sencillamente usted va a hacer lo que usted piensa, no lo que dijo, sino lo que usted está pensando. Amén. Y sabe que al momento de ejecutarlo, de ir a la práctica, ya va a ser otra cosa. Esos somos los seres humanos. Que el Señor nos ayude a estar sometidos. La palabra nos habla en Primera de Pedro 3:1. Vamos a ver qué dice ahí mismo, vean. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Qué lindo es esto. Testimonio, eso habla de testimonio. Aleluya. Cuán importante es el testimonio. La mujer, el marido que tiene esposo que no es creyente, gáneselo a través de la conducta. Amén. Porque muchas veces las esposas ven que el esposo todos los domingos o cada vez que puede se va para la iglesia, pero que llega más amargado, tratando a esa esposa mal, diciéndole cosas, como te vistes, como haces, como aquello, como no sé qué. ¿Cómo se va a ganar esa esposa? ¿Cómo? ¿Con qué testimonio? ¿Verdad? Así pasa también a la inversa. Cuando la esposa tiene un esposo que no es cristiano, pero se va para el ayuno, se va para la vigilia, se va para los cultos, está en todas las actividades, pero el marido dice, ay no, gracias a Dios se fue. El problema es cuando esa mujer llegue, ¿verdad? Nosotros tuvimos el caso, mi papá era muy contrario al evangelio y mi papá le decía a mi mamá, es que si se va un día, le dijo, había una vigilia y era unida con la zona, y mi mamá dijo, yo esa vigilia no me la pierdo. Entonces papá le dijo a mamá, si te vas a esa vigilia, a mi papá siempre le ha gustado usar un arma, él siempre usa pues un revólver o una pistola, la tiene ahí pues de verdad, o sea, la tiene ahí, pero él nunca usa eso, sino es como, yo no sé ni por qué la usará, la usaba. Pero resulta que él le dijo a mamá, si se va a esa vigilia, yo le voy a desocupar este revólver. Y mi hermana estaba todavía estaba en casa, la menor, y mi hermanita no fue, se fue mi mamá sola a esa vigilia. El siguiente día llegó mi mamá a la casa y mi papá estaba transformado, no por Dios, sino por el enemigo. Pero mi mamá le creyó al Señor. Y entonces, cuando, yo no sé, mi papá todavía no es cristiano, pero lo va a hacer con la ayuda del Señor. Pero lo que yo sí sé es que mi mamá le dio testimonio a mi papá de un Dios grande. Que él quizás quería hacer algo, pero Dios no se lo permitió. Dios no permite cosas cuando usted y yo nos sometemos a Él, a su palabra. Y le digo, amados hermanos, que mi mamá era una de las personas. Antes de eso, mi mamá se iba al culto y llegaba y mi papá le decía, ¿y cómo le fue? Y si se peló la rodilla, y empezaba a decirle toda clase de cosas a mi mamá, y mi mamá se prendía a alegar con él. Entonces perdía toda la bendición, hasta que un día yo le dije, mamá, no le diga nada a mi papá, no es que eso es dañar su testimonio, no es que a él no lo usa Dios, a él lo usa el enemigo para que usted caiga en eso, y usted cae ahí a alegar con mi papá, y después mi papá empieza a echarle cosas en cara. Ay, es que evangélica, y que pelándose las rodillas por allá, y a qué corren por allá, y a qué van por allá. Ese era el dicho de mi papá, y no ha sido el caso de muchas personas, que la esposa tiene un testimonio pésimo de lo que realmente es Dios, su obra, la obra que Él ha hecho en nosotros.
Y con ese testimonio tan pésimo que nosotros damos a nuestra familia, ¿cuándo se van a convertir? ¿Cuándo? Si en muchas personas tienen, quien dijo, hermano, no hay una iglesia perfecta en la tierra, porque la iglesia perfecta la va a ver en el reino de los cielos. Allí dice la palabra que seremos transformados, o sea, esta naturaleza va a ser transformada. La palabra dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para ir al encuentro con Jesucristo nuestro Señor, y estaremos siempre con Él. Es allí donde viene realmente esa transformación. Mientras tanto, aquí seremos barro en proceso, barro siendo procesado por la mano del alfarero, para que un día lleguemos a la perfección de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros, con ese mal testimonio que damos, que hablamos, que decimos, gloria al Señor, impactamos nuestra familia, pero no para bien, sino para mal, ¿verdad? Es que fulana dijo de mí, mire a fulana, y mire a sultana, y mire a fulano, y por qué esto, y por qué aquello, y la familia se queda, y todo eso pasa allá. Yo no iría por allá. ¿Qué está haciendo? Dando un impacto malo, ¿verdad? Está haciendo que su propia familia se pierda, porque usted no le está sembrando lo bueno, usted le está sembrando todos los errores habidos y por haber, donde usted va a buscar a Dios. Entonces su familia dice, no, pero pues, ¿para qué yo voy por allá? ¿Para qué? Iglesia perfecta no la hay. Todos somos seres humanos, cometemos errores de una, de otra manera, pero ¿sabe qué dice la Biblia? Soportaos los unos a los otros, someteos los unos a los otros, orad los unos por los otros. Este es más débil que este es más fuerte, este es más, gloria al Señor. Todos tenemos un carácter diferente, todos tenemos errores diferentes. Pero si usted y yo nos sometemos, porque somos, vuelvo a decirlo, somos esa novia de Cristo que está en el proceso, que un día se va a casar. Amén. Pero la novia de Cristo no tiene que ser como los noviazgos del mundo, que son hipócritas, vuelvo a decirlo. No, el noviazgo, la iglesia, Dios quiere una iglesia, Jesucristo viene por una iglesia que es limpia, que es honesta, que es pura, que se sujeta, que se somete a su palabra. Amén. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, esta palabra nos dice que todos debemos someternos. También habla otra palabra, dice que los jóvenes deben estar sujetos. Primera de Pedro 5:5. Ya vamos terminando. Primera carta de Pedro, su capítulo 5, el verso 5, dice la palabra: igualmente jóvenes, igualmente, o sea, igual que todos los demás, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de la humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sea bendito el nombre del Señor. Esta palabra nos habla, gloria al Señor, de esa sujeción, de ese respeto mutuo, y que, como ya les decía ahorita, las nuevas corrientes les han sembrado tanta mentira a los niños, a los jóvenes, a las personas, de que no hay que someterse. Si, por ejemplo, hay gente que no le gusta lo de otra persona y llama a un poco de personas y se rebeldiza. Eso no fue lo que hizo el diablo en el cielo. No me gusta, yo quiero ser como Dios, yo quiero usar sus atuendos, quiero tener el poder que Él tiene. Vengan, y no se trajo una parte de los ángeles de allí. No logró invadir inyectar esa mala costumbre de no sujeción, de no sometimiento, y logró traerse la tercera parte de allí, de que hoy en día eso es lo que influye en el ser humano, esos poderes diabólicos de no someterse a nada ni a nadie. Y usted encuentra los niños rebeldes, niños que no quieren someterse a papá y a mamá,
y hacen unas pataletas. Dios mío, que Dios tenga piedad y misericordia. En la época nuestra, nuestros papás tenían autoridad. Yo lo reconozco. Mi papá le decía a uno: usted, como íbamos a la escuelita, una vez una niña me regaló a mí unos colorcitos ya pues terminándose, eran puros pedacitos de colores. Y cuando uno llegaba a la casa, mi papá o mi mamá cogía y le revisaban la maleta a uno. Primero porque le habían comprado un lápiz y a ver si el lápiz estaba o no estaba. Y segundo, si le miraban a uno a cosa extraña que ellos no nos habían dado. ¿Y usted de dónde sacó esto? ¿A quién se lo quitó? ¿Quién se lo dio? Uno decía: fulana me lo dio. ¿Sabe qué hacía la mamá? Se daba la tarea de llegar donde fulana y preguntarle: ¿usted le dio eso a mi hija? Y uno tenía temor, uno no cogía nada que no fuera nuestro, ¿verdad? Aunque nuestros padres no tenían el temor de Dios, pero nos enseñaron la sujeción, el respeto. Hoy en día, hermanos, los niños toman cosas prestadas, los jóvenes toman cosas prestadas y nunca las devuelven, ¿verdad? Hay gente que toma plata, hasta plata prestada, personas ya adultas, y toman plata prestada y nunca la devuelven. En esos días, algún personaje en algún lugar del mundo vino y sacó fiado una actividad, creo que era 32,000 pesos, aprovechando que las damas no estaban, que son las que conocen y dicen: a este se le puede fiar y a este no, ¿cierto? Claro que aquí la mayoría, todos. Entonces estábamos con mi esposo pagando, y mi esposo me dijo: acompáñame que voy a pagar un recibo. Yo lo fui a acompañar. Entonces él entró a la oficina donde se paga el recibo. Yo me quedé sentada allá afuera en unos banquitos que había. Cuando llega el personaje y mira a mi esposo, y cuando es que mi esposo, sí, le estaba hablando al Señor, y cuando lo vio se retrocedió, se echó para atrás, y yo le dije: Dios la bendiga. Él se quedó sin palabras, sin argumento. Pero ¿quién queda mal? Es uno mismo, ¿verdad? Porque a veces nosotros tememos más al hombre que a Dios. El ser humano hoy en día, gloria al Señor, quiere hacer como le parece. Pero toda persona que ha conocido la palabra debe someterse a la palabra, al Dios de la palabra. Por más que usted y yo tengamos, como decía ahora nuestra hermana Génesis, dotes de hablar lenguas, de profetizar, de hacer todas esas cosas que vienen del Espíritu Santo, pero si yo no me sujeto a su palabra, eso de nada sirve, de nada nos vale. Amén. Porque es que el testimonio grita más fuerte que nuestras palabras. Y si yo no me someto a la voluntad del divino alfarero, ¿cómo podré dar un testimonio claro de ese Dios que cambia, de ese Dios que transforma, de ese Dios que hace maravillas? Como cantábamos el himno, aquel pueblo de Israel podía testificar y las naciones temían cuando decían: oiga, el Dios de los israelitas se apareció en tal lado. Vea lo que aconteció, porque ellos sabían quién era Dios. ¿Sabe por qué lo sabían? Porque habían visto las maravillas que había hecho con su pueblo. La gente, su familia, mi familia va a saber quién es Dios por tu testimonio. Cuando usted y yo nos sometemos a la palabra, al Dios de la palabra, eso hará, amado hermano y amada hermana, que haya un testimonio claro y visible en su vida y en mi vida. Puede que usted no hable lenguas, puede que usted no profetice, puede que usted no haga muchas cosas, pero su testimonio vale mucho, vale demasiado. El testimonio es algo que usted y yo no podemos comprar con ningún dinero. Simplemente lo obtengo a través de mi sujeción al Dios de la palabra, de mi sometimiento a su palabra. Amado hermano, amada hermana, nosotros a veces aquí hablábamos del someternos los unos a los otros, de someternos a toda institución, de las casadas, las mujeres estar sujetas a nuestros esposos, de los hijos, de los jóvenes estar sujetos a los ancianos, de los criados estar sujetos a los
siervos, a los amos. Y Hebreos 3:17, gloria al Señor, habla, hay una palabra allí que nos habla y nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 3, verso 17, dice la palabra, aleluya, creo que es 13, capítulo 13, el verso 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sea bendito el nombre del Señor. Que Dios nos siga ayudando a todos como iglesia, porque hay una parte que nos habla: someteos en el temor a Dios, someteos vamos allí a Santiago, esa es la parte que quiero culminar allí. Santiago capítulo 4, el verso 7, aquí la palabra es clara y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire, hermano, por más poder que Dios te haya entregado, por más dones que tú tengas, por más palabrería que usted y yo podamos tener, si usted y yo no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Así de sencillo, así de sencillo. Hoy tenemos que enfrentarnos, y son fuertes, luchas fuertes, porque la Biblia habla en Efesios, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de los tinieblas. Pero ¿cómo usted y yo vamos a poder soportar, o cómo vamos a poder enfrentar esas huestes de maldad si no estamos sometidos a Dios y a su palabra? Esos instrumentos diabólicos simplemente vienen y dejan a una persona desarmada. Es Cristo, ¿verdad? Pero ¿y ustedes quiénes son? Uy, Dios nos guarde y nos ayude. Dios tenga piedad de nosotros, que el enemigo nos haga quedar en esa vergüenza. ¿Sabe por qué? Por no ser sometidos a la palabra. Amén. A veces tenemos en poco tantas cosas, y entre esas tantas la palabra, que es lo primordial. Lo primordial, el someternos a su palabra es tan importante, hermanos queridos, porque uno puede tener 15, 20, hay gente que hace hasta 40 días de ayuno y se jactan de los largos días de ayuno que hacen, pero no tienen sometimiento a Dios y a su palabra. Eso no sirve de nada, de nada. Por eso es que no hay frutos, ¿verdad? No hay un crecimiento en una persona, no se ve el fruto de lo que Dios hace, porque simplemente yo no me someto a la palabra. Y pronto una persona se puede preguntar, y quizás su familia se puede preguntar: pero ¿cuántos años hace que fulano está metido en esa iglesia? ¿Pero cuántos años hace que vas a esa iglesia? ¿Sabe por qué no ha habido un cambio? Porque no nos hemos sometido a la palabra. El someternos a Dios y a su palabra, eso hace que hayan cambios visibles en la vida del creyente, crecimiento visible en la vida de la persona, del creyente, del hombre y de la mujer que ama al Señor. Así que dice la palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de nosotros huirá. Si usted se somete a Dios, usted va a tener poder para que los demonios se tengan que ir. Y no lo hacemos en nuestra fuerza, no lo hacemos. Quizá hay personas que se confían por lo que Dios les ha entregado, pero no lo haga por eso, hágalo porque es Dios. Es Dios el que nos da el poder, y siempre Él es el que va adelante haciendo la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra también que una de las cosas para nosotros sujetarnos, someternos al Señor, esa sujeción va, lo primero que debemos, someternos al Señor y a su palabra, ¿verdad? Ahí lo leíamos en el 4:7. Rendir nuestra voluntad, ¿verdad? Acercarnos a Él y Él se acercará a vosotros. Aleluya. También dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando hablamos de ese doble ánimo, hablamos de esa doble mentalidad, ¿verdad?
Recuerde lo que les decía al principio: el enemigo logró distorsionar, dividir la mente íntegra de la persona. Él logró distorsionarla, dividirla, ¿verdad? Y por eso es que una persona que no es íntegra, que no es santa, que no tiene ese sometimiento a la palabra, hoy es y mañana no es. Hoy está con el ánimo arriba y mañana no quiere ni saber nada. ¿Por qué? Porque no tiene una mente integral. El cristiano, como lo decían ahorita los hermanos, es una vida continua de lucha. Uno piensa que ya salió de una cuando ya está metido en la otra. Pero gracias a Dios y a esa lucha y a esa prueba, es lo que nos mantiene en una comunión con Dios. Es lo que nos lleva a la oración, al clamor. Es lo que nos lleva a humillarnos, como dice aquí Santiago: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria al Señor. Porque cuando una persona se exalta, Dios la humilla. Pero cuando nosotros nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros nos rendimos, gloria al Señor, eso hace, amado hermano, que Dios le exalte, que Dios diga: ¿quién es usted? Gloria al Señor. Que así el enemigo hable mal de usted, Dios da testimonio de quién es usted. Bendito el nombre del Señor. Que por más que la persona de su hermano diga: fulano de tal es esto, es aquello, fulano de tal es aquel, el Espíritu Santo de Dios da testimonio. Dice: no, Él no es como tú dices. Él es así porque yo lo conozco en la intimidad. Yo conozco su corazón. Y si algo conoce Dios de nosotros, es nuestro corazón, nuestras intenciones. Todo lo sabe Dios. Por eso, amado hermana, amada hermana, vamos a someternos a la palabra, al Dios de la palabra. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, si usted quiere ser una mujer de Dios, de testimonio puro y santo, sometámonos a su palabra. Demos gloria al Señor. Démosle nuestro corazón a Él. Rindamos nuestro corazón al Señor para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestra vida. Sea bendito el nombre del Señor. Yo quiero preguntarle a usted en esta hora, o más bien decirle a usted y a mí misma: examinémonos cómo está nuestro testimonio. ¿Qué dice su familia? ¿Qué dice su hogar? ¿Quién es usted? ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dice su vecino? ¿Qué dice su jefe de trabajo? ¿Qué dice su profesor? ¿Qué dice aún los niños? ¿Qué dicen de usted? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está mi sometimiento al Señor? Realmente yo me estoy sometiendo. Realmente yo estoy haciendo algo para el Señor. Realmente estoy dando testimonio como Dios quiere que lo haga. Pues si su caso es lo contrario, vamos a orar al Señor en esta mañana. Vamos a decirle al Señor, amado hermano, que Él nos ayude a someternos a su palabra, que aprendamos a ver la grandeza y la soberanía de Dios, como aquel niño que le pregunta a su padre: Padre, ¿de qué tamaño es Dios? Y entonces su padre le dice: mira, ¿ves ese avión? Y el niño le dice: sí, pero casi no lo puedo ver de lo lejos que está. Entonces su padre tomó a su niño y lo llevó al aeropuerto y lo coloca frente del avión, y el niño asombrado dice: oh, es muy grande el avión. Y le dice su padre, para darle la enseñanza: es que la grandeza de Dios la vas a ver entre más cerca estés de Él. Dios es tan grande y es tan maravilloso que no lo podrás ver, ni sentir, ni ver sus señales y prodigios si no te acercas a Él, si no lo conoces, si no te rindes a Él y a su voluntad. Coloquémonos de pie y vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que tenga Él misericordia de nosotros. ¿Cuántas veces hemos sido insujetos a su palabra, a su autoridad?
Señor, estamos en tu presencia en esta hora. Vamos, iglesia, que se escuche su oración delante del Señor. Que podamos decirle: Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Dios eterno. Señor, como humanos que somos, seres imperfectos, amados por un Dios perfecto. Tenemos tantos errores, tantas fallas, Señor. Ayúdanos, perdónanos en esta mañana, en esta tarde ya. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, Señor, perdónanos. Hoy venimos a ti, Señor, en esta hora, reconociendo que tú eres el alfarero por excelencia. Y que quizás por mi falta de sometimiento, por mi rebeldía, un día tronqué el proceso que llevabas con este barro. Pero en esta hora, Señor, aquí está mi vida rendida a tus pies, Maestro bueno. Haz la vasija que a ti te parezca hacerla. Habla con Dios, iglesia. Dile: haz de mí la vasija que quieres hacer. Haz de mí un vaso nuevo, un vaso útil en tus manos, Señor. Yo me someto al proceso. Habla con Dios, dígaselo: yo me someto a tu proceso, Señor, así me duela. Pero lo hago para agradarte a ti, porque te amo, Señor, porque sin ti no puedo vivir. Tú eres la razón de mi vivir, Señor. Sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Señor, aunque me duela el proceso, yo me someto